Pecados que impiden la comunión en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica enseña que recibir la Eucaristía es un acto sagrado y debe hacerse con un corazón puro y reconciliado con Dios. Comulgar en estado de pecado mortal, según la doctrina católica, es considerado un sacrilegio, ya que se recibe el cuerpo de Cristo sin haber corregido graves rupturas en la relación con Él. Los pecados mortales son aquellos que separan gravemente a la persona de Dios, y para poder comulgar de nuevo, es necesario confesarlos y obtener la absolución a través del sacramento de la reconciliación, confesión. La Iglesia Católica clasifica los pecados en pecados veniales y pecados mortales. Mientras que los veniales son faltas menores que no rompen completamente la relación con Dios, los pecados mortales sí lo hacen, y es por estos que no se puede comulgar sin una previa confesión. Los pecados mortales requieren 3 condiciones para ser considerados como tal: deben ser de materia grave, realizados con pleno conocimiento de la gravedad del acto y con total consentimiento. A continuación, se enumeran algunos de los pecados mortales que, según la doctrina católica, impiden recibir la comunión si no se han confesado previamente. Pecados que impiden comulgar: homicidio y participación en el aborto o la eutanasia. La Iglesia considera el valor de la vida humana como sagrado desde la concepción hasta la muerte natural. La participación en el aborto o la eutanasia, ya sea directamente o mediante el apoyo a estas prácticas, es visto como un pecado grave que destruye una vida inocente y atenta contra la ley de Dios. Relaciones sexuales fuera del matrimonio, fornicación. La doctrina católica enseña que la sexualidad está destinada exclusivamente al matrimonio entre un hombre y una mujer. Las relaciones sexuales fuera del matrimonio se consideran un pecado grave que va contra el propósito divino del amor y la unidad matrimonial. Adulterio. La infidelidad dentro del matrimonio es un pecado grave en el catolicismo, ya que atenta contra el compromiso sagrado que los esposos hacen delante de Dios. La Iglesia considera el matrimonio como un vínculo indisoluble y un sacramento que debe honrarse y protegerse. Divorcio y nueva unión sin anulación. Según la enseñanza católica, el matrimonio es indisoluble. Si una persona se divorcia y luego intenta casarse o vive en unión con otra persona sin haber obtenido una anulación de su primer matrimonio, la Iglesia lo considera una situación grave que no permite comulgar. Blasfemia o sacrilegio contra Dios y los sacramentos. La blasfemia, que es el acto de hablar contra Dios, la Virgen María o los santos con desprecio, y el sacrilegio, que es el mal uso de algo sagrado, son considerados pecados graves. Estos actos denotan una falta de respeto hacia la santidad y la reverencia debida a Dios y a los sacramentos. Actos de lujuria, pornografía y masturbación. La Iglesia enseña que la pureza y el control de la sexualidad son esenciales para la vida cristiana. La lujuria, la pornografía y la masturbación son considerados pecados mortales porque distorsionan el propósito de la sexualidad y el amor humano. Prácticas de magia, hechicería y ocultismo. La búsqueda de poderes ocultos y el uso de prácticas mágicas son condenados por la Iglesia Católica, ya que se considera que confían en fuerzas ajenas a Dios. Esta es una violación del primer mandamiento, que pide la fe y confianza exclusivas en Dios. Odio y venganza deliberada. Aunque el odio puede tener diversas causas y grados, la Iglesia considera que el odio deliberado hacia una persona o grupo, especialmente si implica deseos de venganza o destrucción, es un pecado mortal que rompe el mandamiento de amar al prójimo. Envidia y codicia excesiva. Aunque la envidia y la codicia pueden ser a veces pecados veniales, un apego extremo a los bienes materiales y el deseo destructivo hacia lo ajeno pueden convertirse en pecados graves y alejan de la caridad y de la justicia. Avaricia y fraude grave. La avaricia es un deseo excesivo por poseer bienes materiales y la riqueza. Cuando una persona es dominada por la avaricia, puede llegar a cometer fraudes o actos de injusticia para obtener lo que desea, lo cual se considera un pecado mortal contra la justicia. Calumnia y difamación. Atentar contra la reputación de otra persona, inventando o propagando mentiras que dañan su buen nombre, es un pecado mortal que puede destruir vidas y provocar daños irreparables. La difamación y la calumnia son consideradas faltas graves contra la justicia y la caridad. Robo y actos de injusticia graves.
La Iglesia condena el robo y la privación de bienes ajenos, especialmente si se trata de bienes necesarios para la vida. Tomar lo que no nos pertenece sin intención de devolverlo es un pecado mortal contra la justicia. Embriaguez y consumo excesivo de sustancias. La Iglesia también considera la embriaguez y el uso descontrolado de drogas como pecados graves, ya que afectan la libertad de la persona y pueden llevar a otras acciones dañinas para uno mismo y para los demás. Falta de participación en la misa dominical. Según la Iglesia Católica, el domingo es el día del Señor y participar en la misa es un deber. No asistir a misa sin motivo grave, como enfermedad o incapacidad, es considerado una falta grave. Rechazo al perdón y a la reconciliación. Rechazar la gracia del perdón, negarse a reconciliarse con Dios y con el prójimo, es una actitud que cierra el corazón a la misericordia divina y lo aleja de la comunión. La importancia de la reconciliación para la comunión. Para la Iglesia Católica, recibir la Eucaristía es una unión íntima con Cristo que requiere una disposición adecuada del alma. Los pecados mortales separan al fiel de Dios y deben ser reconciliados mediante la confesión antes de comulgar. A través del sacramento de la reconciliación, los católicos encuentran el camino para restaurar la gracia y prepararse para recibir el cuerpo de Cristo. Esta práctica subraya el valor del arrepentimiento, el perdón y la conversión en la vida cristiana. La comunión plena con Cristo, para los católicos, es la culminación de la vida de fe y el compromiso de vivir conforme al Evangelio, cultivando una relación renovada con Dios y con la Iglesia. La Eucaristía, para los católicos, es el sacramento de unión más profunda con Cristo. En cada misa, el pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre de Jesús a través de la consagración, un milagro conocido como transubstanciación. Este sacramento es una señal de reconciliación, y al recibir la comunión, el creyente renueva su alianza con Dios. La Iglesia Católica, sin embargo, enseña que para acercarse al altar y recibir la Eucaristía, el alma debe estar en estado de gracia, es decir, sin pecado mortal. Los pecados mortales son aquellos actos graves que rompen la relación con Dios, y recibir la comunión en estado de pecado mortal es considerado un sacrilegio. La distinción entre pecados veniales y pecados mortales es fundamental para la doctrina católica. Los pecados veniales son faltas menores que no rompen completamente la amistad con Dios, mientras que los pecados mortales son acciones que, si se realizan con conocimiento y consentimiento plenos, separan al alma de la gracia divina. Los pecados mortales impiden la comunión, pues ésta no debe recibirse en un estado que contradiga la unión que representa. Solo a través del sacramento de la reconciliación, que permite la absolución de los pecados, se puede restaurar la relación con Dios y prepararse para comulgar de manera digna. Pecados que impiden la comunión. Homicidio y participación en el aborto o la eutanasia. La Iglesia Católica considera que la vida humana es un don sagrado de Dios, que debe ser respetado desde la concepción hasta la muerte natural. El homicidio, ya sea en forma de asesinato, aborto o eutanasia, es un acto grave que quita la vida de manera intencional y violenta. Participar o apoyar el aborto, directa o indirectamente, o facilitar la eutanasia, es un pecado mortal porque va en contra del mandamiento no matarás. Este tipo de pecados requieren confesión antes de recibir la comunión, ya que afectan la dignidad y la santidad de la vida humana, que la Iglesia defiende fervientemente. Relaciones sexuales fuera del matrimonio, fornicación. La Iglesia enseña que la sexualidad es un don sagrado destinado a expresarse en el matrimonio, como un acto de amor y entrega total entre los esposos, abierto a la vida y a la procreación. Las relaciones sexuales fuera del matrimonio, conocidas como fornicación, son vistas como un uso indebido de la sexualidad y una violación del sexto mandamiento. Este acto se considera un pecado mortal y debe confesarse antes de recibir la comunión, ya que desordena la pureza y el propósito de la unión conyugal. Adulterio. El adulterio es una ofensa grave contra el vínculo matrimonial y la fidelidad entre los esposos, comprometiendo el sacramento del matrimonio. La Iglesia enseña que el matrimonio es un pacto sagrado y que los esposos se comprometen a ser fieles mutuamente en cuerpo y espíritu. Al traicionar esa confianza, el adulterio rompe la unión matrimonial y afecta a la familia.
Es un pecado que debe confesarse antes de comulgar, porque el acto de infidelidad contradice la unidad y el amor que simboliza la Eucaristía. Divorcio y nueva unión sin anulación. La Iglesia considera el matrimonio como un vínculo indisoluble, y en los casos en que una persona se divorcia y forma una nueva unión sin una anulación eclesiástica, esta unión es vista como contraria a la enseñanza sobre el matrimonio. La nueva unión se considera un adulterio permanente si el primer matrimonio sigue siendo válido a los ojos de la Iglesia. Por esta razón, una persona en tal situación no puede recibir la comunión, ya que el estado de vida contradice la comunión plena con la enseñanza de la Iglesia. La Iglesia invita a estas personas a vivir en continencia y a acercarse a la comunidad de fe de otras maneras hasta poder regularizar su situación. Blasfemia o sacrilegio contra Dios y los sacramentos. La blasfemia, que es hablar de Dios o de lo sagrado con desprecio, y el sacrilegio, que es profanar o maltratar algo sagrado, son considerados graves porque demuestran una falta de respeto hacia la santidad de Dios y los sacramentos. La Eucaristía misma es considerada el sacramento más elevado, y todo acto de sacrilegio hacia ella, como recibirla en estado de pecado mortal, es una ofensa muy seria que impide comulgar hasta no haber confesado. Actos de lujuria, pornografía y masturbación. La Iglesia enseña que la sexualidad debe estar orientada al amor verdadero y al bien común de los esposos y de la sociedad. La lujuria, el consumo de pornografía y la masturbación se consideran pecados graves, ya que desfiguran la pureza y el propósito de la sexualidad. Estos actos promueven una visión distorsionada del cuerpo humano y del amor, y van en contra de la virtud de la castidad. Para comulgar después de cometer estos pecados, la persona debe confesarlos y hacer un propósito de enmienda. Prácticas de magia, hechicería y ocultismo. La Iglesia Católica condena cualquier forma de magia, hechicería, espiritismo y ocultismo, ya que estas prácticas recurren a poderes ajenos a Dios, violando el primer mandamiento. La confianza en la magia o en poderes ocultos es considerada un acto de idolatría, ya que pone en riesgo la relación exclusiva con Dios. Este tipo de prácticas requiere confesión antes de poder comulgar, pues involucran la invocación de fuerzas que apartan al creyente de la fe. Odio y venganza deliberada. El odio hacia otra persona, cuando es deliberado y mantenido, se considera un pecado grave porque contradice el mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo. La venganza deliberada, con el propósito de dañar a alguien, también es un acto contrario al perdón y a la misericordia que Cristo enseña. El odio rompe la comunión espiritual y debe ser confesado, ya que para recibir a Cristo en la comunión se requiere un corazón reconciliado. Envidia y codicia excesiva. La envidia y la codicia pueden llevar a desear mal al prójimo o a cometer injusticias para obtener lo que se desea. Aunque pueden ser pecados veniales en casos menores, el apego extremo a los bienes materiales y el deseo perjudicial hacia lo ajeno se considera grave cuando impide vivir la caridad y justicia. Para recibir la Eucaristía, el creyente debe reconciliarse con Dios a través de la confesión si ha caído en estos pecados de manera grave. Avaricia y fraude grave. La avaricia es el amor desordenado a las riquezas y los bienes materiales. Cuando una persona es dominada por el deseo de posesiones, puede cometer fraudes o actos injustos, lo cual es un pecado grave contra el séptimo mandamiento, no robarás. Este tipo de pecado afecta la relación con Dios y debe ser confesado antes de comulgar. Calumnia y difamación. La calumnia, o la acción de decir mentiras sobre alguien para dañarlo, y la difamación, que consiste en propagar verdades o mentiras con la intención de manchar la reputación de otra persona, son pecados graves. La Iglesia enseña que el buen nombre de cada persona debe ser respetado y protegido, y estos actos requieren confesión antes de recibir la comunión. Robo y actos de injusticia graves. Robar o cometer injusticias graves que privan a otra persona de sus bienes o su dignidad es un pecado mortal, especialmente si el robo afecta bienes necesarios para la vida. La Iglesia enseña que se debe reparar el daño causado y confesarse antes de recibir la comunión. Embriaguez y consumo excesivo de sustancias. La embriaguez y el consumo excesivo de sustancias que afecten el juicio y la voluntad son considerados pecados graves, ya que afectan la libertad de la persona y pueden llevar a otros actos destructivos.
La templanza es una virtud que se debe mantener, y el abuso de sustancias es visto como un pecado que requiere reconciliación con Dios antes de comulgar. Falta de participación en la misa dominical. La Iglesia enseña que el domingo es un día sagrado, y faltar a misa sin razón justificada es una violación del tercer mandamiento: santificarás las fiestas. La ausencia de la misa dominical sin motivo grave, como una enfermedad, es un pecado que debe confesarse. Rechazo al perdón y a la reconciliación. Rechazar el perdón es una barrera para la gracia de Dios y afecta el alma. Para recibir la comunión, el creyente debe estar dispuesto a perdonar y reconciliarse, conforme al ejemplo de Cristo. Conclusión. La Iglesia Católica enfatiza la importancia de estar en estado de gracia para recibir la comunión. A través de la confesión, el creyente puede reconciliarse con Dios, restaurando así la comunión rota por el pecado mortal. La Eucaristía es el sacramento de la unidad en Cristo y exige un corazón puro. Esta práctica promueve una vida espiritual comprometida, donde el perdón y la reconciliación son esenciales para vivir plenamente la fe católica.